compartir un tema de la palabra de Dios que es de gran riqueza para la iglesia, y es la gracia. Todo lo que somos es por gracia, ¿sí? El texto base está ahí en Mateo 6:33. Miremoslo. Mire lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Jesús habla esto con la parábola de no os afanéis, no os preocupéis por lo que habéis de comer, de beber o de vestir el 24 de diciembre o el 31 de diciembre o el día del cumpleaños o el día de la madre o el día de lo que sea. Dice, no se afanen por eso, busquen primeramente el reino de Dios, ¿sí? Busquen primeramente ese reino de Dios. Entonces, el título de la enseñanza de esta noche: ¿por qué y para qué es la gracia de Dios? ¿Por qué es la gracia de Dios? ¿Para qué es la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Por qué y para qué es la gracia de Dios? Entonces, miremos ahí un momento en Mateo 5. Yo compartí hace ya, este domingo hizo 8 días, las bienaventuranzas a través del siervo Carlos. Se siguió confirmando lo que es ser verdaderamente bendecido. Pero a mí el versículo 3 del capítulo 5 me impactó. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. Léanlo todos conmigo. 1, 2, 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas les serán añadidas. Entonces, conectemos la fórmula. ¿De quién es el reino de Dios? De los pobres. ¿A quién les llegan las cosas por añadidura? A los pobres en espíritu. Cuidado con esto. ¿A quién le llegan las cosas por añadidura? A los que reconocen su pobreza espiritual. Entonces, el requisito fundamental para vivir en el reino de Dios es ser ¿qué? Pobre en espíritu, no de espíritu, porque espíritu tenemos todos, pero una cosa es ser pobre en espíritu, ¿sí? La pregunta que me hice durante estos 10 días: ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Y encontré esas dos palabras, ¿sí? Vámonos primero con espíritu. Espíritu, ¿qué traduce? Soplo, neuma, viento, aliento. ¿Qué es espíritu? Soplo, neuma, viento, aliento. El soplo de Dios, el viento de Dios, el aliento de Dios, el neuma de Dios. De ahí neumático. Está lleno de aire, de viento. Aire, espíritu. Entonces, el reino de Dios es ¿para quiénes? Para los que son pobres en el viento de Dios, en el espíritu de Dios, en el hálito de Dios, en el neuma de Dios, ¿sí? Para ellos es el reino de Dios. ¿Pero qué significa pobre? Pobre viene del original hebreo ani, A-N-I, ani, anaf, y traduce necesitado de mente o de circunstancias. Alguien ani es una persona necesitada de mente o de circunstancias. Oye, escúchame, entonces, una persona pobre es aquella que le hace falta algo no solo afuera, sino adentro. Cuando Adán y Eva decidieron pecar, del interior del hombre de ellos se fue lo que los llenaba. Desde Adán y Eva todos somos necesitados. Mira lo que traduce Ani. No solo es necesitado de mente, es deprimido en su mente, afligido en la mente, fatigado, humilde, oprimido, sufrido,
abatido, manso y débil en la mente y en circunstancias externas. Eso es ser pobre. Entonces, ahora sí leámoslo. Bienaventurado. ¿De quién es el reino de Dios? De los que están necesitados, deprimidos, afligidos, fatigados, humildes, oprimidos, abatidos, mansos, débiles. ¿Sí? Aterricémoslo. ¿Por qué alguien practica pecado? Porque es pobre. ¿Por qué el alcohólico se sumerge en el alcohol? Porque es pobre. Subámonos de estrato. ¿Por qué habrá ahorita posiblemente en el Congreso alguien de corbata blanca serruchándose unos miles de millones de pesos? Porque es pobre. Cuidado, la pobreza espiritual no tiene estrato. Cuidado con eso. Todos somos pobres. Todos. Pero, escúchame muy bien, solo un predestinado, un verdadero hijo de Dios puede reconocer su pobreza espiritual. Entonces, la primera característica de un hijo de Dios es reconocer ¿qué? La pobreza espiritual. Quietos acá. ¿Qué diferencia hay en decir qué hago para dejar el trago? ¿Qué hago para dejar de ser grosero? ¿Qué hago para perdonar? O decir, ¿cómo hago para que esa persona ya no tome, no insulte? ¿Cómo hago para que esa mujer ya no se prostituya? ¿Cómo hago para que ese hombre no malgaste el dinero? ¿Cómo hago para que ya no diga mentiras? ¿Cómo hago para no decir groserías? Entonces es como una lucha en la carne. ¿Qué diferencia es cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y me hace entender que todo eso yo lo hago porque soy pobre? ¿Me estoy haciendo entender? Soy pobre. Entonces, cuando tú reconoces que eres pobre, ¿qué es lo primero que reconoces en el otro? Que también es pobre. ¿Se acabó el conflicto? ¿Qué está diciendo la persona que no puede perdonar al otro? ¿Qué está diciendo la persona que acusa al otro? ¿Qué está diciendo la persona que condena al otro? ¿Qué está diciendo la persona que maltrata al otro? Está diciendo, yo soy rico, ¿cómo se metió conmigo? Yo soy de estrato alto, siendo que todos somos pobres. Entonces, lo primero que hace Dios en uno de sus hijos es llevarnos a reconocer ¿qué? La pobreza. ¿Quién puede identificarse aquí conmigo? Es lo que más cuesta. Porque desde Adán y Eva todos nacimos pobres. Y educamos los hijos es ¿para qué? Para que sean ricos. ¿Pero ricos en qué? Afuera. A ver, ¿quién es rico en una sociedad? El que tiene 1 o 2 carreras, 1 o 2 idiomas, 1 o 2 carros, 1 o 2 casas, que ha ido a viajar a 1, 2, 3 países. Todo el mundo ¿qué dice? ¿Rico? ¿Quién es pobre? El que no tiene nada de eso. Eso no tiene ningún valor para Dios. Eso no tiene nada que ver con el proceso espiritual. Nada tiene que ver con un proceso espiritual. Estrato 0, estrato 6, con carros, sin carros, con casas, sin casas, con dinero, sin dinero. Todos somos pobres espirituales. Amén. Entonces, miremos cómo la palabra nos enseña que un hombre tocado por la presencia de Dios, no por emociones, no por religiosidad, lo primero que reconoce es esa miseria. Voy a recordarle las palabras que traducen pobre. 1, necesitado, deprimido, afligido, fatigado, humilde, oprimido, sufrido, abatido, manso y débil. Salmos 22, 24, por favor. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿A quién oye Dios?
al que reconoce su aflicción, porque no menospreció ni abominó que la pobreza del pobre. Por favor, sea sincero. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Con qué espíritu le está usted hablando al Dios Padre? Una cosa es la aflicción de la pobreza de espíritu y otra cosa es el remordimiento, la herida, el dolor que produce una sed de venganza. Y un alto porcentaje de religiosos oran es desde una sed de venganza. Dios, mire lo que me hizo. Y otra cosa es reconocer y poder decir, sin haber hecho uno nada, yo me merezco esto. ¿Por qué? Porque soy pobre. Soy pobre. ¿Sí? Salmo 25:16. Mírame y ten misericordia de mí. ¿Qué le dice David? Porque estoy ¿cómo? ¿Cómo estoy? Pobre. Pobre, ¿verdad? Ahora, recordemos al rey David cuando mató a Urías por haber caído con Betsabé. Él no habló de otra cosa diferente que ¿cuál? Ten piedad de mí. Está reconociendo su pobreza. Lo primero que la palabra de Dios nos lleva a nosotros, a donde la palabra de Dios te debe llevar a ti, al meditarla, al orarla, al leerla, es a reconocer la pobreza. Por favor, haga ese examen de conciencia. Tú en verdad estás orando, estás enfrentando esa realidad que enfrentas desde un espíritu de pobreza o de un espíritu religioso de altivez, con una cantidad de argumentos bíblicos y argumentos bíblicos valederos y argumentos bíblicos totalmente respaldados por teología de hombres, pero para ellos no es el reino de los cielos. El hombre nace pobre, afligido y necesitado. ¿Estamos acá? Cuidado, mira, todos nacemos pobres, afligidos y necesitados. La cultura, las creencias, las tradiciones, Navidad y la religiosidad han llevado al hombre a querer llenar esa pobreza y esa necesidad interior, esa aflicción interior con el mundo exterior, ya sea con cosas o con personas. No es pecado tener cosas, no es pecado amar, compartir. Dios dijo, ámense unos a otros. Pero una cosa es que tú quieras y creas que algo o alguien va a llenar tu pobreza. Cuidado con esto. A los padres, los hijos nunca nos llenarán la pobreza. A la esposa y al esposo, el cónyuge nunca le llenará la pobreza. Al empresario, los excelentes negocios nunca le llenarán la pobreza. ¿Cuál es el papel de Lucifer a través de las falsas religiones? Hacerte creer que tú eres feliz con muchas cosas y con personas específicas, para luego darte la estocada como un torero en una corrida de toros. Y quedas tú quieto, porque pusiste tu confianza en hombres, en riquezas, en títulos y en cosas que a la postre no son pecado, pero la manera como tú las aceptaste en tu vida te han matado tu verdadera vida. ¿Estamos ahí? Por eso, mire la palabra que no se miente. Dios llama es al que reconoce su pobreza espiritual. ¿Y cómo lo dice? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Necio. Para avergonzar a lo que? A lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que? A lo fuerte. ¿Y lo qué? Y lo vil del mundo
para ver del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios me escoge, lo único que yo reconozco primero es: soy un miserable. Quietos acá. Ahora sí vamos a entender esa frase célebre. Cuando llegaron los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, y llegaron con sus vestiduras y toda su engalanada vestidura el ornato de sacerdotes, y él les dijo: la prostituta entra primero en el reino de los cielos que usted. ¿Por qué? Porque la prostituta sí reconoce que es necia, débil, vil y menospreciada. Ustedes que ponen su confianza en títulos y en vestiduras nunca lo reconocerán. Y hasta el día de hoy se cumplió. Por eso la palabra de Dios no es para emocionarte. La palabra de Dios no es para que usted caiga ahí en sentimientos. La palabra de Dios viene y me redarguye. La palabra de Dios es la luz que alumbra mi hombre interior, mi mente. Y cuando la palabra de Dios enciende el basurero que hay dentro de mí, queda uno que quietico. ¿Por qué? Porque lo primero que dice uno es: toda la basura que yo le vi al otro, esta es en mí. Toda la basura que yo le veo a los demás, la tengo acá. ¿Usted qué va a seguir molestando con los demás? A partir de ahí, ¿qué es lo que hace usted? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco la basura que hay dentro de mí. Contra ti, solo contra ti pequé. ¿Por qué? Porque culpé a todos del basurero que tengo adentro. Culpé a todos del basurero que tengo adentro. Entonces, cuando Dios llama a alguien, lo llama ¿para qué? Para que se cumpla ese propósito de Él. Mire, el Espíritu Santo dentro de mí me lleva a reconocer que solo Dios es mi sustento verdadero. Ustedes han visto esas entidades, a veces religiosas o gubernamentales, donde periódicamente dan almuerzos y mercados. ¿Se han visto que a la hora que está establecido que se da el almuercito y el mercado, siempre hay allí las personas necesitadas? Llegan, ¿sí? Llueva, truene, relampaguee, están ahí. Ellos a la 1 de la tarde, 12 del día, que entregan el mercado y el almuerzo, no pueden irse a otro lado. ¿Por qué? Porque necesitan comer y necesitan el mercado. Cuidado acá, ahí está la fuente de provisión. ¿Por qué? Porque saben que son pobres. Porque ellos saben que no tienen dinero. Ellos saben que si no están haciendo fila desde las 11 a las 12, se van a quedar ese día sin comer y no va a haber el mercado para esa semana. Ellos reconocen una pobreza y por eso no les importa y están ahí frente a la fuente de provisión, sea una ONG, sea el gobierno o sea una entidad religiosa. Pero están ahí. Mira esto tan lindo. Salmos 68, versículo 10. Mira esto tan lindo. Ahora sí vamos a entender algo que le cuesta al que no ha nacido de nuevo. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Será que si a un lugar de esos donde dan mercados llega alguien en un carro Mercedes-Benz con tremendo celular, se baja y gafas y espera que pase la fila y quedan mercados y le dice: señora, me hace un favor y me da no uno sino 2 mercados de esos? ¿Qué le dice la señora? Para usted no son. ¿Por qué? Porque es para los pobres.
Mire a quién provee Dios. ¿Por qué Dios no te provee de lo que tú necesitas? Porque las religiones te enseñaron a pedirle a Dios cosas. Y recuerde que Él dijo: busque primero el reino de Dios y las cosas le son añadidas. Porque tú no eres pobre de cosas, tú eres pobre en espíritu. Tú necesitas reconocer tu pobreza y eso llegará por añadidura. ¿Por qué Dios no le está proveyendo perdón hoy al hombre que quiere matar a la mujer porque le fue infiel? ¿Por qué no le provee perdón? Porque Él no reconoce que necesita perdonar. Él quiere vengarse de la mujer, matando a la mujer y al amante. ¿Por qué Dios no le provee amor a los padres que necesitan perdonar a un hijo que les falló duro? ¿Por qué no les provee perdón y amor? Porque los padres no quieren aceptar que el hijo está mostrando la pobreza que ellos nunca quisieron reconocer. Y entonces actuamos como ricos y sacamos corriendo de la casa a los hijos, sacamos corriendo a las personas. ¿Por qué? Por creernos ricos. Venimos a culto, oramos la palabra, leemos la palabra, pero no hay provisión de Dios. Porque Dios dice: a mí no me vengas con Mercedes-Benz ni celulares lujosos. A mí ven como lo que eres: un menesteroso, un pobre, un afligido. ¿O será que con tu dinero podrás comprar perdón? ¿O será que con tu dinero y con tus regalos podrás encontrar palabras con las cuales toques el corazón de tus hijos? Nunca. Yo te proveo eso. Yo te proveo eso. Mira lo que dice este siguiente salmo. Salmo 18. Vámonos al 18, versículo 27. Porque tú salvarás ¿a quién? A la familia afligida, al padre, a la madre afligida, y humillarás los que. Qué lindo. A la hora de la verdad todos estamos afligidos, pero no todos lo reconocemos. Todos estamos menesterosos, pero no todos pueden reconocerlo. Al orgulloso, ¿qué le hace? Lo humilla. Cuidado con eso, déjelo quieto ahí, porque ahorita más adelante vamos a encontrar algo maravilloso. Y ahora venga al siguiente libro de sabiduría, Proverbios 3, rápidamente venga conmigo a Proverbios 3 y búsquese el versículo 34. Mire lo que dice Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, pero a los pobres, a los humildes, a los menesterosos, ¿dará qué? ¿Dará qué? ¿De qué estamos hablando hoy? De gracia. ¿Por qué es la gracia? Porque es lo que Dios nos da a cambio de nuestra miseria. ¿Por qué es la gracia? Porque es lo que Dios nos da a cambio de nuestra miseria. Señor, este hogar es una miseria por mi pobreza. Estos hijos son una miseria por mi pobreza. Esto es una miseria por mi pobreza. Y cuando tú vienes con esa actitud verdadera de humillarte ante un Dios vivo, Él dice: para ti es mi provisión, para ti es mi reino, para ti es mi gloria. Repito esa frase célebre: la prostituta entra primero, el religioso no, el orgulloso no. Por eso le es más fácil a un pecador encontrar el camino que a un santurrón. Mira, Isaías 66, profeta mayor Isaías 66, versículo 2. ¡Ay, qué lindo! Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
¿A quién mira Dios? Al que reconoce esa pobreza, al que reconoce esa miseria dentro de sí. ¿Sí? Mire, un hombre que por ignorancia, por cultura, por lo que sea, maldiciones generacionales, un hombre que ama practicar el pecado no puede reconocer que es pobre y que necesita de Dios para todo. Le es imposible, le es imposible. ¿Sí? Por eso cuando tú te estrellas en la vida, en el camino, ya sea en tu familia, en la realidad de alguien que aparece, con alguien que está convencido que el pecado es lo mejor de su vida, usted por él no puede hacer absolutamente nada hasta que Dios toque el corazón de esa persona. Orar. ¿Sí? Orar. ¿Por qué? Porque la riqueza falsa es la que se ve, la que se toca. Se lo decía, la riqueza falsa es por la que todo el mundo se esclavizó y se destruyó. Pero la riqueza verdadera ni se ve ni se toca. Cuidado con esto, iglesia. La riqueza verdadera ni la ves ni la tocas. Juan 14, Evangelio de Juan 14, versículo 15 al 17. Mire lo que dice Juan 14, 15 al 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y estaba hablándole a ellos, no había llegado y estará con vosotros. Ahora, ¿está el Espíritu Santo en tu vida? Esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera bendición. Entonces, mira que los grandes hombres de Dios, los mismos apóstoles, los hombres de la Biblia nos enseñan que ellos experimentaron esa riqueza en medio de situaciones muy duras, difíciles y adversas. Situaciones totalmente contrarias. ¿Sí? Entonces, alguien que está convencido que los vicios, que el alcohol, que la prostitución, que la delincuencia, que la mentira, que el homosexualismo, que el lesbianismo es su felicidad, escúchame, él no puede ver ni conocer al Espíritu Santo. Ahí es donde entra la iglesia. Ahí es donde Dios nos da el querer como el hacer. Es donde Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Padre, yo nada puedo hacer por él, pero tú me llevaste a reconocer mi pobreza. Ahora yo te doy gracias para que lleves a este hermano, a este hijo, a este esposo, a este enemigo, a esta persona a reconocer también su pobreza espiritual. Ningún hombre saldrá del alcohol, ningún hombre saldrá del adulterio ni de los vicios hasta que reconozca que el problema no son los vicios ni el pecado externo, el problema es su pobreza espiritual. Por eso, si una persona es pobre espiritualmente, ¿de qué sirve que tú lo cojas a palo? A insultos, a groserías, porque tú eres bueno. Pues si usted es más pobre que el otro, pero tampoco lo reconoce. Ambos somos pobres, pero ninguno de los dos lo reconoce. Y él dice: el que reconoce la pobreza, el que reconoce la pobreza. Entonces, alguien que ha reconocido la pobreza está convencido que Dios es misericordioso con los pobres, ¿verdad? Porque usted era igual o peor de pobre, ¿verdad? Ahora está frente a él y lo único que le dice es: Señor, hay otro pobre ahí que no ha reconocido su pobreza, igual como lo hiciste conmigo. Toca ese corazón.
¿Cuánto tiempo se demore? Eso a usted no le incumbe. ¿Por qué? Porque si usted ya reconoció su pobreza, Él ya le llena sus vacíos y usted ya no necesita que esa persona o que eso cambie. ¿Por qué? Porque esa persona ya no es su riqueza. Cuando usted se agarra que a ayunar y a orar, sí, Señor, Padre, tu palabra dice que tú llamaste a lo necio, que tú llamaste a lo débil, que tú llamaste a lo vil, a lo menospreciado, y he aquí alguien igual como lo fui yo. Y oro en el nombre de Jesucristo para que tu gracia sea sobre él. Entonces, ¿qué es lo primero que hará Jesús? ¿Qué hace el Señor con alguien que no reconoce la pobreza? ¿Qué hace? Miremos primero un momento Juan 16:8. Ahí estamos en Juan, pase al 16 y mire el 8. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Estamos acá? ¿Sí? Muy bien. Mi hermana Marjorie decía, hermanos, como los apóstoles que en la barca tuvieron que enfrentar esas tormentas. Hay tormentas muy duras. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero compartirte bíblicamente por qué son las tormentas. Quiero compartirte bíblicamente por qué se fue ese familiar, por qué sucedió lo que sucedió y por qué pasó lo que pasó. Acompáñeme al Salmo 119:71. ¿Quién es el único que convence de pecado? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como uno está ciego, necio, débil, vil, menospreciado, enamorado del mundo, enamorado del pecado, enamorado de la inmundicia, ¿sí? Miren lo que dice el Salmo 119:71. 119:71. Miren lo que dice. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando usted coge a personas o a cosas y les da el valor que no son, y Dios empieza a hablarte y decirte, mira, sí, yo te di esa familia, yo te di esos bienes, pero eso no es riqueza. Bájate. Oh, que mi familia, que mis hijos, que lo primero para mí es esto, mi trabajo. Yo no tengo tiempo para Dios, y mi trabajo, y mi trabajo, y mi trabajo, y mi carro, y mi casa, y mi finca, y mi esto, y mi lo otro, y no tiempo para nada. Dice, esto es mucho pobre, pero no se ha dado cuenta que es pobre. Mostrémosle lo pobre que es. Háganme un favor, humíllenlo. Y entonces cuando ve uno a esa persona, todo lo que le llamaba riqueza, ¿sí?, con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Muéstrenle que no es la familia, que no son los hijos, que no es la plata, que no es el trabajo. Ay, mírenlo tan orgulloso, tan ostentoso con su cuerpo, con todo. Ay, mándenmele ahí un quebrantamiento ahí, unos mesecitos al hospital. Eso eres tú. Eso eres tú. Ya cuando uno no tiene dónde agarrarse, ya cuando uno no tiene nada, después de que usted entierra a una persona, ¿qué era tu riqueza? ¿Qué? Ese Salmo 39 yo me lo aprendí de memoria hace como 10 años. Fue de los primeros salmos que me regaló el Señor. ¿Sí? Ese primer versículo es impactante. Se lo recomiendo. Eso lo coloca uno en su sitio. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Qué está diciendo el salmista? Dejaré de meterme en la vida de otros. Guardaré mi boca con freno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Sí? Versículo 2, mire lo que dice. Enmudecí con silencio. Está diciendo, me callé
aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. ¿Por qué? Porque la pobreza tuya no depende de lo bueno o lo malo que haya afuera. Tu pobreza no depende de que una persona sea buena contigo o mala contigo. Una persona puede ser muy buena contigo, pero si tú no reconoces tu pobreza, perdiste esa persona para siempre. Porque una persona que no reconoce su pobreza menosprecia el valor de alguien que viene a amarle. Esa persona se tiene que ir. Una persona que no reconoce su pobreza le pueden colocar ¿a quién? A quien quieren. Pero como hay tanta riqueza, entonces Dios tiene que irnos quitando. ¿Por qué? Porque nos ama. Él al hijo que ama lo castiga, lo corrige. Dígamelo a mí. ¿Sí? Y dice que se agravó mi dolor. Vámonos, esta no la teníamos, pero es que es tremendo. Se enardeció mi corazón dentro de mí. ¿Qué hacía el salmista? En mi meditación se encendió fuego. El hombre se metió a meditar la palabra. ¿Y qué oró? Mire lo que oró. Hazme saber, oh Jehová, cuánta sea la medida de mis días, y sepa yo que cuán pobre soy. Que 80 años se me van a ir así. A los jóvenes de edad, tengan cuidado con pensar que la vida en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí o no, Nelson? 50, 70, 90, compre el ataúd. Chao, mi hermano. He aquí, dice a mis días que término corto, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra. Colócamelo. Es el hombre. Ciertamente, mire lo lindo. ¿En qué? ¿En qué? En vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Para los que amontonan tanta plata. 7. Y ahora, Señor, ay, qué lindo. Entonces él dice, bueno, entonces no es la plata, no es esto, no los hijos, no son las familias. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Sí? Líbrame de todas mis transgresiones, o sea, de mi pecado por ser pobre. No me pongas por escarnio del insensato. ¿Sí? Enmudecí. Esta es la frase que a mí me tumbó hace 10 años. No abrí mi boca. ¿Por qué? Deje de culpar a todo el mundo de lo que Dios hizo para bendecirlo. Se lo habla cara a cara al Señor. ¿Cómo? Es una bendición. ¿Pero cómo? Es una bendición. El lenguaje de Dios solo lo entiende Dios. Solo Dios lo entiende. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Ves que él no está reprendiendo a Satanás, ni encadenándolo, ni ligándolo, ni fuera demonio. No. Eres tú. Por haber sido yo orgulloso, prepotente, autosuficiente, egocentrista, vanaglorioso, por haber querido construir una vida sin contar con tus preceptos y mandatos, por pensar que eso era bueno y resultó siendo malo, por creerme que todo lo que yo puedo hacer, mis dones, mis talentos, mi carisma, es mío y no tuyo. Ese es el espíritu de Lucifer. Los calzoncillos y pantaletas que usted y yo llevamos vienen de él. Mire lo que dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. ¿Sí? Ay, qué lindo lo que le dice. Le dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. El último es espectacular, mírelo. Déjame, o sea, le dice: déjame tomar fuerzas antes que vaya a enfrentar otro día y perezca por no reconocer mi pobreza. Duro ese salmo, ¿ah?
de los salmos que más han bendecido mi vida. Es un salmo de poder. Es reconocido teológicamente como uno de los salmos que mayor poder ha dado Dios en la sabiduría del hombre. ¿Sí? Déjame y tomaré fuerzas. Ahí no está diciendo, Señor, dígale a Satanás que me suelte. No. A ver, si está diciendo déjame, Dios no es el que lo tiene agarrado. Satanás le sirve a Dios. El que entendió, entendió. Satanás es un siervo de Dios. Hazme el favor, Lucifer, y me coges ese hogar y me lo apretás hasta que ellos entiendan la pobreza que hay en ellos. No me los toca como a Job, pero zarandielos un buen rato. Señor, miren, no cambian. Tráigame ahí otro pelotón de su combo de demonios. Entonces ahora sí entendemos por qué pasan tragedias. Entonces la tragedia no es tragedia, es la manera como Dios le dice a alguien: despierte, usted no es lo que piensa que es. Despierte, la vida no es lo que usted piensa que es. ¿Sí? Volvamos entonces al Salmos 119, 71. Ahora sí lo vamos a entender después de haber proclamado el Salmo 39. ¿Cómo dice? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Oye, y Dios nos entregó una visión. ¿Cuál? Permanezca con un bendito versículo de la Biblia en la mente lo más que pueda, que ese versículo moldeará tu vida y no tendrás que ser destrozado con nada. ¿Por qué vienen cosas a la vida? Por no obedecer, por querer conceptualizar esta palabra. Mire para donde mire, en las congregaciones son puros conceptos. Aquí a nuestras vidas el Espíritu Santo simplemente nos está diciendo: permanezca en la palabra, permanezca en la palabra, y la palabra hace lo necesario. ¿Habrá un padecimiento? Claro, la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Mi cuerpo siempre va a querer pecar, mi hombre nuevo ya no, pero yo ya tengo el secreto: alimentar mi espíritu, alimentarme con la palabra, alimentarme con la palabra, y cada vez que me cacheteen, ¿qué puedo decir? Gracias por humillarme, lo merezco. Cuidado con volver a decir: ¿quién es usted para hacerme esto? La frase célebre de Colombia: usted no sabe quién soy yo. No aplica. Por eso el rey David, cuando su hijo Absalón lo sacó corriendo y mató a se acostó con todas las concubinas ahí en público, él iba subiendo la montaña con toda su familia. David iba descalzo y salió uno de los familiares de Saúl que todavía quedaba y se vino a maldecirlo y a tirarle cosas. Y claro, venían los escuderos del rey y le dijeron: ya lo vamos a matar. Y dijo: ¡de quietos! Si Dios me quiere maldecir y maltratar, ¿quién soy yo para decir qué? El hombre de Dios no se envuelve con nada. El hombre de Dios es manso, porque ha sido tratado en su mente, porque tu vida sigue como está, porque tu cerviz sigue dura. Y mire lo que dice el Señor: es mejor que vivas un proceso como te lo enseñó mi hijo, la semillita. Si yo veo que tú estás cuidando esa semilla, yo ya tuve misericordia de ti. Pero cuando a diario descuidas la semilla y prefieres otras cosas, eres mi hijo. Necesito humillarte, castigarte. ¿Para qué? Para que seas salvo. Porque lo que Él quiere darnos es la salvación, no cosas. Por las cosas trabajamos, a veces vienen, a veces se van. Entonces, cuidado. Cuando yo entiendo que mi regalo más grande, cuidado con esta frase: cuando Martín entendió que el regalo más grande de la vida se manifestó cuando yo le di a la palabra de Dios el sentido verdadero, ahí entró el reino de Dios a mi vida.
Cuando la palabra dejó de ser teología, cuando la palabra de Dios dejó de ser institutos bíblicos, cuando la palabra me mostró que un solo versículo bastaba para sanarme y que yo no tenía permiso ni de conceptualizarlo, ni de evaluarlo, ni de analizarlo, ni de opinarlo, sino de cogerlo como la semilla que es, sembrarlo en mi mente y cuidarlo porque esa es mi vida. Entendí estos dos versículos del Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque es una semilla. Entonces vamos a traducirla según Marcos 4:13. Diríamos en el nuevo pacto: acuérdate de la semilla dada a tu hijo, en la cual tengo que esperar, pero no me la debo dejar robar. ¿Por qué? 50. Porque esa semilla, cuando dé fruto, es el consuelo, es la consolación en una aflicción que hay en un hijo de Dios hasta el fin. Pero ese dicho, esa palabra me vivifica. ¿Quiénes son los pobres que no reconocen su pobreza? Los que solamente los vivifican las palabras de los hombres. ¿Cuál es el matrimonio frustrado? El que vive solo de las palabras bonitas. ¿Sí? Porque cuando usted verdaderamente le da a la palabra el valor que tiene, no hay prueba que te pueda tumbar, no hay aflicción que te pueda tumbar. Y si persevera y persiste la prueba, tú eres un verdadero doblemente bendecido si puedes guardar silencio con esa boquita. Humíllese. Él dice que el que honra a Dios en lo secreto, Él lo honra en público. Y todos buscamos honra en público, pero tú lo honras en secreto. Cuidado, honrar es cuando la peladita viene y se le pasea. Usted está lejos de casa, no hay nadie que le diga nada, y usted tiene toda la posibilidad de hacer lo que comúnmente todo el mundo hace. Y usted, por gracia de Dios, puede decir: no más. Eso es honrar al Señor. Hacer lo que a Él le agrada cuando nadie te ve. Prepararse uno aquí que dar testimonio y que Dios y aquí, aleluya, y ay Dios, Dios. Buche y plumas. Él dice: yo veo en lo secreto. Y es ahí donde tú me honras. Y cuando tú lo honras en secreto, Él te sorprende en público. ¿De qué manera? Y en público no es: mírame, con que te paren ahí y te aplaudan. No, en público es con tus generaciones. En público es con tu proyecto de vida. En público es que la gente, usted no se da cuenta, pero todo el mundo sabe que ahí va un bendecido, una bendecida de Dios. Porque esas lágrimas solo Dios las recibe en el silencio. Aprenda a derramar su alma en lo secreto. Aprenda a honrarlo en lo secreto. Debemos ser probados, afligidos. Ahora sí, ¿por qué es la gracia? Por la pobreza que hay en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo ese regalo y la palabra es lo primero para mí, ay, ya usted no le va a mover el piso nada. No, al contrario, más se le alborota. Sí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. ¿Qué estaría viviendo el rey David, que dijo: Señor? En pocas palabras, yo que entendí ahí: llévame, que esto aquí está caliente. Prefería irse. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras,
para que nadie se gloríe. Gracia, pobreza. A ver, yo voy a hacer una pregunta, voy a hacer una afirmación. La gracia es lo que Dios me dio a cambio de mi miseria, de mi pobreza, de mi necedad, de mi debilidad. Yo no sé si usted ha luchado con cosas con las que verdaderamente se lucha. Para entregar un trabajo a tiempo lucha cualquiera. Para sacar una carrera, cualquiera. Para sacar un negocio, cualquiera. Pero para luchar con lo que solo tú luchas adentro, solo un hijo de Dios lo sabe. ¿Cuántas veces has intentado con eso? Y lo único que nos dio la victoria de eso interno que solo usted conoce es la gracia de Dios, y no es por obras. Entonces la gracia es lo que viene a cambio de ¿qué? De la pobreza. Para que venga gracia, ¿qué debe haber? Pobreza. Para que venga gracia, ¿qué debe haber? Para que venga gracia, ¿qué debe haber? ¿Qué debes reconocer? Y si lo que Dios te quiere dar es su gracia, el Espíritu Santo entra en tu mente y lo primero que te lleva a reconocer ¿qué es? Pobreza. Pues si usted no reconoce que es pobre, ¿cómo va a venir la gracia a tu vida? ¿Cómo va a venir la gracia a tu hogar? Si tú reconoces que eres ¿qué? Y mire que no estoy hablando ni de profesiones, ni de dinero, ni de títulos, ni de cosas. Yo te estoy hablando a ti de lo que es, de pobreza. Todos somos pobres, pero solo un hijo de Dios, direccionado por el Espíritu Santo, lo puede reconocer. Escúchame esto tan tremendo. Segunda de Corintios 6:1. Esto me impactó a mí. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Listo. Permítame aterrizarlo. Voy a ponerla bien así, dura. Esas personas que hicieron de la vida un circo, que idolatraron a personas y que no sabían que eran predestinadas. Y viene Dios y dice, ya estuvo bueno. Ellos deben empezar a entender que son míos, que son pobres, que yo soy el que los proveo. ¿Quién provee a los pobres? Dios. ¿Sí? ¿Está aquí la iglesia? Entonces en algún momento específico permite una tragedia. Tragedia, esa es la palabra clave, tragedia. ¿Cómo es que alguien después de una tragedia, que no es más que la manifestación de la gracia de Dios, puede recibir esa gracia en vano? Cuando le importa un carajo lo que Dios permitió para que usted entienda y conozca su pobreza. ¿Cuántos padres les quitó hijos? Y lo primero que hubo fue remordimiento. ¡Nunca más! Al año estaban otra vez ahí haciendo fila para pecar. Y Dios les habló cara a cara. ¿Por qué reciben en vano la gracia de Dios? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué fue ese divorcio? ¿Por qué fue ese menosprecio? ¿Por qué fue esa humillación? Porque tú te creías rico siendo pobre. Y viene Dios y nos quita eso, y nos mueve y nos quebranta, y nos damos cuenta de la miseria que somos y hay en nosotros. Y otra vez a pensar que somos ricos. Después de eso, ¿qué vendrá? Pregunto. Después de eso, ¿qué vendrá? ¿Qué va a venir? Si Jesús murió en una cruz para que nosotros vivamos, y Dios como Dios tiene que llevarse a uno de sus hijos para que tú vivas, y tú tomas en vano eso, no te importa nada. Y muchas veces lo hace para determinar destinos, propósitos, para desatar, para desencadenar, para desligar de algo que solo la sangre de Jesús nos desligó. Y con cerviz dura, y ya con una terquedad
que se paga con lágrimas de sangre, vienen las consecuencias. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. ¿Qué está haciendo el ministerio apostólico acá? Exhortándole a usted a decirle: no sea sinvergüenza, no reciba en vano la gracia de Dios. Reciba en vano la gracia de Dios. ¿Sí? Yo pregunto algo: ¿puede acaso un pobre pagar sus deudas? ¿Puede un pobre pagar sus deudas si no tiene con qué pagar? ¿Puede un pobre sin tener con qué pagar sus deudas? Esa es la gracia de Dios. Adán y Eva no supieron en la deuda que nos metieron a todos cuando decidieron pecar. Pero nosotros ya entendemos que cuando nos apartamos de su voluntad, nos estamos metiendo en deudas que no podemos pagar porque somos pobres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene? Te doy mi riqueza, la deuda ya la pagué, hay consecuencias, pero ya no te endeudes más. No te endeudes más, iglesia. Y termino con Apocalipsis 3, capítulo 3 de Apocalipsis. En la iglesia de Laodicea, ¿sí? Versículo 14 en adelante, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero le está hablando a iglesia, cuidado. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Oye, ¿qué está diciendo el Señor? Ojalá fuera frío. ¿Qué es frío? El momento donde usted reconoce lo pobre que es. Esa es la frialdad. En el momento que usted dice: Dios, a mí me gusta hacer esto y esto me va a matar, me está matando, está destruyendo mi familia. Señor, me estoy destruyendo. Señor. Dice: ¿es frío? Sí, soy frío. ¿Sí? O caliente. Amo la santidad y pase lo que pase, no me dejes mover de la santidad. Y mira lo que dice el Señor allí: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un ratico sí, un ratico no, un ratico sí, un ratico no, un ratico sí. Aleluya, gloria a Dios. Que como es diciembre, pues que nos vamos a congregar. ¿Sí? Cuidado acá, porque esto no es en nuestras fuerzas. ¿Qué tiene que hacer uno? Señor, soy pobre. Soy tan pobre que ya la pobreza se muestra hasta en el tiempo. No queda tiempo para lo que yo quiero y necesito hacer. ¡Qué miseria! No queda tiempo para compartir en familia. Cuando no hay tiempo para lo más grande, que es compartir en familia. Esa es la miseria más grande. Cuando por excusas miles, dos esposos no pueden salir a mojarse una noche, a comerse un helado, enamorarse y amarse como novios en cualquier esquina. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No más. ¿Cómo así que no hay tiempo si lo único que queda en los hijos y en la familia es eso? Compartir, caminar, gozarse. Qué pobres somos, ¿no? Qué pobres somos. Ya después de que alguien se vaya, ¿qué, hermano? Dígame, ¿qué? No hay nada que hacer, hermano. Muy bien, sigue. ¿Qué le dijo? Al que es tibio. ¿Cuál es la característica de un tibio? ¿Qué dicen los tibios? Yo soy rico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tiempo para ver la pobreza espiritual y alimentar su espíritu. Ellos quieren alimentar solo ¿qué? La carne. Trabajo. No, por lo menos el domingo respete al Señor. Y no le va a hablar al Señor,
Respete su familia un domingo. Y no hay excusa de nada, de nada, de nada. O tendrá que Dios volver a mostrarte lo pobre que eres. Qué doloroso que llegue un domingo y ahí sí decía usted estar libre y ya no tenga con quién compartir. Aló iglesia. No menosprecie la gracia de Dios. Qué lindo estoy entendiendo. Gracia de Dios es poder compartir en familia. Amados, ¿cuánta gente salió a vacaciones y tuvieron que devolverse con un féretro, que se ahogó en la playa, en la piscina, que pasó y una moto, un carro? Es que usted al orar el Espíritu no le da discernimiento. Es que usted al orar el Espíritu no le dice qué valioso es que puedan desayunar juntos. Qué valioso es que tengas salud, vida, que te puedas levantar. No tienes tiempo, menosprecias la gracia pensando que en una oficina o en una labor está la felicidad. Sí, hay que trabajar, dijo el Señor, pero hay prioridades y esas prioridades tú tienes que conocerlas. Primero Dios, tú, tu esposa, los hijos, el trabajo y el ministerio. Dios, tú, tu esposa, tu cónyuge, tus hijos, el trabajo, el ministerio. Esas son las prioridades. ¿Aló? ¿Hay gente que no tiene tiempo ni para ellos? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? ¿Qué es ser pobre? Reconocer la necesidad. Y no sabes que tú eres. ¿Qué le dijo el Señor a esa iglesia? ¿Qué le dijo? Desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque es que la felicidad no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Y cuando tú, por la gracia de Dios, experimentas la felicidad adentro, dejas de ser esclavo. Empiezas a querer compartir con los demás. Ellos te necesitan, esas personas te necesitan, y nosotros, entre comillas, sin depender, necesitamos de ellos. Versículo 18, por tanto, ay, tan lindo el Señor, no lo mandó, dijo, yo te aconsejo que de mí, mi palabra, en mi presencia, en mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Oro refinado en qué? Fuego. Me limpia, me purifica, ¿sí? Para que seas rico, y vestiduras blancas, santidad para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué los hace? Los reprende y los ¿qué? Y los castiga. A todos los que ama. Sé pues celoso. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Cantarle? Adorar a Dios es caminar en esa pobreza, sabiendo que Él me provee para mi necesidad espiritual. Yo no estoy hablando aquí de cosas materiales. Yo no estoy hablando de mercado, ni de ropa, ni de nada. Esas son añadiduras. Cuando siendo pobre el reino de Dios viene a mí, las añadiduras llegan. Te lo confirmo en Cristo Jesús. Sin pedir. Usted no tiene que pedir nada. Porque si usted pide es porque está diciendo, soy pobre afuera. El que reconoce la pobreza adentro, aunque no haya nada afuera, ya es rico. Colóquese sobre sus pies, por favor. Hoy puedo entender que esa vida de pecado que yo decidí recorrer era la manera como yo buscaba ser rico en este mundo. Gracias por perdonarme, Señor.
Ahora sé que hasta el último día de mis días yo voy a ser pobre para que tú, el único rico, me proveas lo que verdaderamente necesito. Junto con mis hermanos levanto mis manos, Señor, y en el nombre de tu Hijo único Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, pedimos la manifestación de tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, que diriges la iglesia del Señor Jesucristo, haz la obra perfecta en cada uno de nosotros. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por los momentos difíciles, por lo que algún día llamamos tragedia. Hoy entendemos que era el medio, la manera, el pretexto, la puerta con la cual nos llevaste a reconocer nuestra pobreza. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.